Hola, mi nombre es Luciana Bastardo, soy estudiante del Politécnico Santiago Mariño Extensión Maturín y les hablaré sobre los sistemas de gestor de base de datos. Un sistema gestor de base de datos es un conjunto de programas invisibles para el usuario final con el que se administra y gestiona la información que incluye una base de datos. Los gestores de datos o gestores de base de datos permiten administrar todo acceso a la base de datos, pues tienen el objetivo de servir de interfaz entre esta, el usuario y las aplicaciones. Entre sus funciones se encuentra la que permite a los usuarios de negocio almacenar la información, modificar datos y acceder a los activos de conocimiento de la organización. Asimismo, el gestor de base de datos también se ocupa de realizar consultas y hacer análisis para generar informes. Además, los sistemas de gestión de base de datos pueden entenderse como una colección de datos interrelacionados, estructurados y organizados en el ecosistema formado por dicho conjunto de programas que acceden a ellos y facilitan su gestión. El gestor de base de datos controla cualquier operación ejecutada por el usuario. Para desarrollar esta función es normal que se requieran herramientas específicas como por ejemplo sistema de búsqueda y de generación de informes, así como distintas aplicaciones. Los gestores de base de datos también permiten lo siguiente: en primero, que las interacciones con cualquier base de datos gestionada pueda desarrollarse siempre separadamente a los programas o aplicaciones que lo gestionen. En segundo lugar, la manipulación de base de datos garantizando su seguridad, integridad y consistencia. Y por último, la definición de base de datos a diferentes niveles de abstracción. MySQL es un sistema gestor de base de datos que está escrito en C y C++, y además está provisto de un analizador sintáctico de SQL basado en JAX con un tokenizador, es el escáner léxico. Además, el sistema de gestión de base de datos se destaca por su amplio soporte de sistema operativo. El MySQL es un sistema de gestión de base de datos que cuenta con una doble licencia, que por una parte es de código abierto, pero por otra cuenta con una versión comercial gestionada por la compañía Oracle. Es el sistema gestor de base de datos más popular de Internet. Es un proyecto open source que se encuentra disponible en la mayoría de los servidores y proyectos. Este sistema gestor de base de datos relacionales es potente y versátil, capaz de satisfacer la mayoría de los proyectos en la web. Fue desarrollado inicialmente por Sun Microsystems, cayó en las manos de Oracle cuando ésta adquirió a Sun. En estos momentos se mantiene con licencia dual, como ya te lo había dicho, por una parte GPL y código abierto, gratuita para uso por la comunidad, por otra parte tiene la licencia comercial. Esta dualidad de licencia ha sido la que provocó la creación de MariaDB. La conexión de base de datos es una instalación en ciencia de la computación que permite que el software del cliente se comunique con el software del servidor de base de datos, ya sea en la misma máquina o no. Se requiere una conexión para enviar comandos y recibir respuestas, generalmente en forma de un conjunto de resultados. Las conexiones son un conjunto clave en la programación centrada de datos. Dado que algunos motores requieren un tiempo considerable para conectarse, se inventó la agrupación de conexiones para mejorar el rendimiento. Por lo tanto, no se puede ejecutar ningún comando en una base de datos sin una conexión abierta y disponible a ella. Las conexiones se crean proporcionando un controlador o proveedor subyacente con una cadena de conexión, que es una forma de direccionar una base de datos o servidor e instancia específico, así como las credenciales de autenticación de usuario. Por ejemplo, un servidor viene siendo SQL Piso Box, la base de datos es común, el ID del usuario puede ser UID, la contraseña, una vez que se ha creado una conexión, se puede abrir y cerrar a voluntad, y las propiedades como la duración del tiempo de espera del comando o la transacción si existe y se puede configurar. La cadena de conexión se compone de un conjunto de pares clave-valor según lo dictado por la interfaz de acceso a los datos y el proveedor de datos que esté utilizando. Puede asociar un servidor de base de datos como Amazon RDBC con una aplicación, crear la aplicación, posterior por edición de la aplicación, entonces la aplicación podrá utilizar la información de conexión a la base de datos, el nombre de usuario, la contraseña, entre otros, para conectarse al servidor de base de datos.
La conexión de bases de datos a aplicaciones, en aplicaciones puede ser con Amazon Aurora, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle y SQL Server. Los básicos de SQL son como los lenguajes de definición de datos, el DDL, que incluye órdenes para modificar, borrar o definir las tablas en las que se almacenan los datos en las bases de datos. El create utilizado para crear nuevas tablas, comando de índice, el drag es empleado para eliminar tablas e índice y el org utilizado para modificar las tablas agregando campos o cambiando la definición de los campos. También tenemos el lenguaje de manipulación de datos, el DML, es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos que permite a los usuarios llevar a cabo las tareas de consulta o manipulación de los datos organizados por el modelo de datos adecuado. El select es utilizado para consultar registros de la base de datos que satisfagan un criterio determinado. El insert es utilizado para cargar lotes de datos en la base de datos en una única operación. Y el delete es utilizado para eliminar registros de una tabla. Tenemos la función de agregación, que son las funciones en SQL que nos permiten efectuar operaciones sobre un conjunto de resultados, pero devolviendo un único valor agregado para todos ellos. Es decir, nos permite obtener medios, máximos, entre otros, sobre un conjunto de valores. Las funciones de agregación básicas que soportan todos los gestores de datos son los siguientes. El count devuelve el número total de filas seleccionadas por la consulta. El min devuelve el valor mínimo del campo que especifiquemos. El max devuelve el valor máximo del campo que especifiquemos. El sum suma los datos del valor que especifiquemos. Solo se puede utilizar en columnas numéricas. El ABG devuelve el valor por medio del campo que especifiquemos. Solo pueden utilizarse en columnas numéricas. El último lenguaje en control de datos, el DSL, es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos que incluye una serie de comandos SQL que permiten al administrador controlar el acceso a los datos contenidos en la base de datos. Algunos ejemplos de comandos que incluye el DSL son los siguientes. El green permite dar permiso a uno o varios usuarios a roles para realizar tareas determinadas y el revoke permite eliminar permisos que previamente se han concedido con green.